del 60 hacia abajo, 54 a 60 por ahí. Había un grupo de la UC muy grande, muy importante, con bastante influencia en la Universidad de Concepción. En ese tiempo en la universidad había una gran guerra entre los masones y los católicos. De tal manera que la UC era una muralla importante de defensa del catolicismo de esa verdad. Nos reuníamos en diferentes partes, no teníamos local. Muchas de las reuniones y en todas las reuniones que teníamos era: queremos una parroquia, o sea, queremos un lugar o una capilla. Nunca hablamos de parroquia, así que no queríamos una capilla que estuviera a disposición nuestra o donde nos pudiéramos reunir. Y esto fue creciendo y se salió entonces ya la posibilidad de la parroquia, en el cual el padre Pedro Azócar era el motor de todo esto. Él tenía muchas conexiones. Santifica esta agua creada por ti, para que el Espíritu Santo dé vida nueva a tus elegidos y así sean miembros de tu pueblo santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El padre Pedro fue parte de una lucha cultural y él me contó una vez que hubo un debate sobre la existencia o no de Dios en la Casa del Arte, y el primer día los ateos le sacaron la mugre, el representante de Dios acá en la tierra. Entonces, y el padre Pedro fue testigo de esto. Entonces él volvió esa noche desesperado, se fue a meter a la capilla y le pidió a Dios perdón por anticipado, porque al día siguiente él iba a utilizar los peores métodos retóricos para ganar el debate. Y terminó invocando al Hijo del Dios vivo y ovacionado por todo el mundo. Un informe que escribe el padre Pedro, si no me equivoco, el año 67, que denuncia que la Universidad de Concepción y todo el mundo universitario estaba como cooptado, así, estaba como secuestrado entre los masones y los marxistas. Esa era la mirada. Entonces era como entrar a una especie de debate ideológico con los principios del humanismo cristiano, que tenían que defenderse y tenían que tener su espacio dentro del mundo universitario en ese momento. Como decía Benjamín, el tema de la opción era masonería o marxismo. Entonces, llegar con la voz de la Iglesia, que está escrito, ¿cierto?, en los documentos de la Fundación, esta parroquia era para servir a la Universidad de Concepción y otras universidades que en el futuro se crearan en Concepción. Entonces, pero fundamentalmente era la Universidad de Concepción. Entonces, después, a mí no me tocó vivir la época post-gobierno de la Unidad Popular, pero yo recuerdo que para nosotros era un gran desafío tener la voz de la Iglesia en el año 68, 73, o sea, fue tremendamente difícil, pero a su vez muy enriquecedor. De hecho, y con esto termino también, nosotros peyorativamente los llamaban los beatos, no sé si ustedes se acuerdan. Pero eso no significa que nosotros, los de la parroquia propiamente tal, los de la UC, digamos, no tuviéramos nuestras propias ideas políticas. O sea, generalmente coincidía con los grupos que participaban aquí, sobre todo del MAPO, de la, no sé, de la izquierda cristiana, de la DC, etcétera. Cada uno tenía su... Además que en ese tiempo la influencia del padre Pedro decayó un poco porque se alejó más bien de la parte de los estudiantes, él hacía la vivencia de párroco, y el que nos tomó fue Cristian Jonas, que venía llegando como, digamos, párroco de los universitarios. Y por lo tanto la parte intelectual, porque todo el mundo sabe que el padre Cristian Jonas era de una intelectualidad superior y de verdad que gracias a él comprendimos muchas cosas de la fe, por un lado, y por otro lado también comprendimos muchas cosas del quehacer nacional, que eran para cabros que veníamos recién llegando de los pueblos o de las ciudades en que no había tanta efervescencia política, no teníamos mucha idea ni participábamos. Pero aquí nos formamos con una idea fija, digo, en el sentido de que los que realmente encontramos a Dios en la parroquia no nos ha abandonado. Mi caso fue, yo había suspendido estudios ese año en la universidad. Cristian me concedió una última conversación donde me hincó dos cosas.
¿qué vas a hacer con tu vida y qué vas a hacer con tu pluma? Días después de su muerte volví a rendir la prueba de aptitud y en marzo entré a estudiar sociología. Me penó su ausencia todos esos años de sociología, tantas respuestas que habría encontrado con él. Igual que el profesor Neira, me penó. Pasaba por aquí, caminaba y ya no estaba. Y aquí estoy. Llegué aquí con 17 años en 1989 y en este momento tengo 45 años. Gracias, Yona. En primer lugar, un gran honor, porque yo creo que no he hecho ningún mérito para ser contado entre los 5 mejores vecinos. ¿Cómo no va a haber mucha otra gente que haya hecho por Concepción más que lo que he hecho yo? Y en lo espiritual, ¿qué significa para ustedes? Bueno, en primer lugar, un motivo de satisfacción y de darle gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo. Pero otra cosa no se me ocurre decir.